Muy buenas noches. ¿Qué tal la semanita? ¿Bien? ¿Seguro? ¿Han practicado? Pues yo creo que oportunidades tenemos, ¿no?, de practicar estas cosas. Y bueno, hacemos un repasito de la clase pasada y entramos en materia. ¿Qué les parece? Si hoy terminamos esto, la próxima clase haremos otra cosita. Nos quedamos en la página 2, ¿verdad? En el punto 9. En aumenta diariamente tu imaginación positiva y creadora. Creo, ¿no? ¿O no? Ah, bien. Yo creo que ustedes lo apunten ahí porque... Ah, estamos en el 10. Vale. Y lo vimos. Gracias. Perfecto. Entonces, hacemos un pequeño repasito. Estábamos en el punto ayer, o la vez pasada dimos 8, 9 y 10, me parece. Los puntos 8, 9 y 10. Reemplaza cada emoción negativa con una emoción positiva a través de la imaginación, que se relaciona mucho con el punto número 9, el siguiente, que decía aumenta diariamente tu imaginación positiva y creadora. ¿Y en qué consistía más o menos esto? Ustedes ya recordarán que hemos dicho que hay emociones positivas y emociones negativas. Las positivas son las que son constructivas, vamos a llamarle así, y las negativas son las que no nos gustan, las que nos llevan a partes de nuestro sentimiento que no nos agrada. Esas son las emociones negativas. Hemos sido un poquito exhaustivos a la hora de decir qué es lo que no es correcto de hacer, y muchas cosas, por ejemplo, como la ostentación que habíamos visto en las clases pasadas, e incluso anteriormente lo que es el temor, la codicia, la ira, la vanidad, que la gente, por ejemplo, vanidad confunde con orgullo. Dice, siéntete orgulloso de pertenecer a este, yo qué sé, edificio, dice el presidente de la comunidad. Y uno dice, vaya bobería, ¿no? El edificio orgulloso. Hay otras cosas tantas importantes de las que sentirse orgulloso. Bueno, pues vanidad no es sentirse orgulloso, vanidad es todo lo contrario. Yo creo que hoy en día sentirse orgulloso por algo significa valorar algo, que es distinto, ¿eh? Lo que pasa es que utilizamos mal los términos. Y palabras así como vanidad, como ostentación y todo lo que hemos visto anteriormente, pues son palabras que denotan una emoción negativa. Sustituir entonces, reemplazar cada emoción de estas negativas por una positiva, pues es un trabajo diario que lleva un tiempito. Dice aquí que la humanidad es víctima de sus propias alucinaciones, y fíjense que la clase pasada hablamos de las alucinaciones, que no son cosas que tú te imaginas, un ojo volando, una vaca volando, ni nada de esas cosas, sino que más bien las alucinaciones son más generales de lo que la gente cree, en el sentido de nuestras supersticiones a la hora de pensar sobre un tema. Normalmente lo que vemos es lo que está en nuestra mente, todo lo pasamos por ese filtro de nuestra mente y tenemos un reflejo muy distante, muy diferente de lo que es la realidad, ya que la realidad puede ser tan contraria a lo que nosotros pensamos que al transformar todo eso en nuestra mente, pues reaccionamos negativamente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si alguien fue maltratado de pequeño, pues lógicamente cuando sea mayor, alguien se le acerca y le estrecha la mano y ya piensa que es un maltrato. Y en absoluto tiene que ver con la realidad. Y sin embargo, fíjense que lo pasa por el filtro de su mente, de sus sentimientos, de su memoria, lo que fuera, de su alucinación, cualquiera que sea, y lo convierte en algo que no es real. Por eso se llama alucinación, que no es real. Eso es lo que decíamos más o menos con el punto número 8, con esto de reemplazar la emoción negativa con una positiva. ¿Se acuerdan el ejercicio que habíamos apuntado? Era el ejercicio de si alguien, por ejemplo, nos es molesto o con alguien con el que tengamos nosotros un problema, pues imaginar que nos los encontramos por la calle, imaginar que al principio apenas le miramos, luego seguimos, en otro momento imaginamos que le volvemos la cara y le miramos y así vamos haciendo un proceso de acercamiento hasta que imaginativamente nosotros le abrazamos.
esto puede tener unos resultados tremendos, maravillosos en nuestra vida para enfrentarnos a nuestros miedos sin necesidad de que vuelvan a suceder. Cuando una persona quiere tener o quiere superar el miedo a volar en aviones, pues tiene que imaginarse que está volando en un avión. Entonces el terapeuta pues lo sienta en una silla y le pide que imagine que es una butaca de un avión, un asiento de un avión y que pues que está volando. Muy interesante. Hay terapeutas que ponen hasta sonido de fondo como tipo avión y cosas por el estilo para que la persona más o menos se enfrente a ese miedo, aunque no sea, vamos, sin peligro para ella. Esto es lo mismo que vamos a hacer nosotros o que hemos hecho, se supone. Esto es un gran método, se utiliza para todo. Y no es una cosa que vamos a utilizar solo en esta etapa de nuestra vida, la vamos a usar siempre. Siempre. Aumentar la imaginación positiva y creadora es una imaginación, como yo se los decía antes, es la que ha creado todo lo que sea útil para el ser humano. Por ejemplo, la gente dice, inventos útiles para el ser humano, ¿cuál podría ser? Todo el mundo dice, la rueda, ¿no? Y digo, ¿la rueda de la fortuna? ¿O qué? Dicen, no, es que la rueda es un invento. Y digo, bueno, yo diría que más que un invento era una cosa necesaria que ella tenía que, por lógica, pues caer, ¿no? Pero inventos importantísimos, ustedes saben que hay unos cuantos que la gente cree que no, pero son importantísimos. Por ejemplo, la televisión. Es un invento que ha cambiado el destino de la humanidad, ¿o no? El libro o el papel, el invento de imprimir las cosas en papel, porque antes era en piedra. Imagínense ustedes los chiquillos en el colegio antes, ¿no? Al estilo de los picapiedra, cincelando la página. Con razón, los egipcios decían, los escribas de los dioses. Claro, porque a ver quién hace un cursillo de eso, ¿no? Eran comparados como eran los amanuenses los que escribían las palabras y bueno, y sus libros eran realmente, estaban escritos en las paredes, ¿no? Bueno, me parece muy bien, pero no son muy útiles, solo unos cuantos podían acceder a él. O sea, el invento del libro, de formar un libro, pues es increíble, porque fíjense ustedes, lo estamos usando hoy en día. Otros inventos así increíbles, creativos y con imaginación, ¿cuáles podrían ser? Pregunto. Las gafas, ¿no? Galileo Galilei, quizás otros anteriores también lo había hecho. El avión, por ejemplo, son inventos. Pero yo digo cosas más chiquitinas ahora. La radio, el cepillo de dientes, el palillo de dientes, ¿no? ¿Qué más? Un fósforo, perfectamente, son inventos, pero la gente se los ha tenido que imaginar antes, ¿no? Digo yo. Una lavadora, dice. Sí, y hay inventos que se apoyan en otros inventos. Por ejemplo, la lavadora se apoya en la electricidad para generar el exprimido, no sé cuánto. Bueno, pues la electricidad es un invento o es un descubrimiento. Un descubrimiento. Pero tuvo que haber tenido imaginación ese hombre, ¿verdad? Para poder llegar a la conclusión de que esa electricidad que ya existía, o esas corrientes eléctricas, como esos rayos, se podía canalizar a través de hilos y servir para algo, ¿no? Porque la gente antes huía de los rayos. De ahí lo de mal rayo te parta. Entonces, claro, la gente huía de los rayos, pero es que ahora resulta que este hombre dijo, ¿y por qué huye de los rayos? Y esos rayos no tendrán electricidad y no serán útiles, porque fíjate cómo calcina un árbol cuando cae, y mira tal, pues eso tiene calor y tiene tal. Podríamos hacer cosas con esto. Total que inventaron la bombilla también, que es la luz eléctrica, es uno de los grandes inventos de la humanidad. También cambió la historia de la humanidad. Antiguamente la gente no trabajaba en las fábricas hasta que ¿no? Mientras que el sol estuviese, perfecto. Cuando ya no, bueno, algunos tenían unas velas y unas cuestiones, pero se aumentaron los horarios de trabajo. Uno dirá, pues mira la que nos hicieron, ¿no? Se aumentaron los horarios de trabajo. No, bueno, hoy en día, gracias a la electricidad, pues podemos dar esta clase también, ¿o no? Yo me imagino en los tiempos de los profetas y en la antigüedad, los egipcios, ¿cómo hacía Akenatón para dar un discurso? Yo no entiendo.
Yo creo que había gente que lo repetía, ¿no? Así en varias torres iban repitiendo, porque a lo mejor eran 100.000 personas, ¿no? ¿Y cómo se escucha eso? ¿Ustedes se han preguntado cómo al Maestro Jesús en el Sermón del Monte, que se supone que había unas 10.000 personas, cómo le escucharon esas 10.000 personas? Hay una película que se llama La vida de Brian, no sé si la han visto, que es un poco una especie de parodia de un tal Brian que lo confunden con Jesús de Nazaret, pero bueno, y entonces están en el Sermón del Monte y están de los últimos atrás y dicen, ¿qué es lo que dice? Y empiezan con los malentendidos muy graciosos, que no sé cuánto, no sé qué. Bueno, claro, y es que es normal porque Jesús está como a 2 kilómetros de distancia, o 1 kilómetro, ¿no? Entonces, claro, no se oye, la gente lo repetía. Pues un gran invento la electricidad, ¿no? Esto que nos permite llegar hasta allí, que todos oigan perfectamente, la luz que nos ilumina, son grandes inventos, son creativos, ¿no? La gente se lo tiene que imaginar. ¿Cómo imaginarse que la voz puede pasar por este aparatito y llegar a otro lado invisiblemente? El microondas también ha sido un gran invento, junto con la lavadora también, que ha ahorrado mucho trabajo. Lavadora y microondas, ¿no? ¿Cómo se puede calentar algo sin fuego? Es rarísimo eso, ¿no? Las cocinas de inducción ahora también, que son como unos imanes que hacen como un efecto calorífico cuando se ponen uno contra otro y no se calienta ni el caldero, ni la olla, ¿no? Es increíble, solo la sustancia de adentro. Bueno, tienen que tener mucha imaginación, son creativos, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, aumentar diariamente nuestra imaginación positiva. Porque mucha gente tiene imaginación negativa, esto es que se imagina cosas, situaciones en donde sufre, se imagina ser el centro de una telenovela sudamericana, se imagina ser la dama de las camelias o Juana de Arco, y eso es una imaginación negativa, no porque Juana de Arco haya sido negativa, ni mucho menos, sino porque como murió en la hoguera, pues la gente quiere dar rienda suelta a su expresión de lástima, de autolástima, ¿no? Autopena, ¿verdad? Y entonces se imagina esto y no le hace ningún bien, ni a ellos, ni a las personas que les rodean. Entonces hay que tener cuidado con la imaginación negativa, hay que tenerla positiva. Por ejemplo, hay gente que imagina cosas negativas y crea cosas negativas para los demás. Las bombas, las armas de fuego, todas esas cosas son imaginadas previamente, ¿no? Y si nosotros metemos pólvora dentro de un tubo y ponemos un plomo, pues hacemos una pistola para que llegue la munición más lejos, ¿no? Pues imagínense ustedes, esto es una imaginación, pero es de tipo negativa. Y por último, para terminar el repasito, todos los hechos que podrían causarte irritación, ira y emociones negativas, o toma los hechos que podrían causarte esto y procura que no puedan influir sobre ti. O sea, mantenerte, impermeable a las emociones negativas. Esto es una cuestión que se alcanza con mucha práctica, porque cuando creemos que ya tenemos logrado algunas cosas, pues nos damos cuenta de que somos impermeables a esas cosas, pero no a otras. Y es un trabajo diario, por eso les dije yo que en esta semana que ustedes han tenido, seguro que habrán tenido la oportunidad de alguna manera practicar estas cosas, ser impermeable. Bueno, hay un sabio hindú que se llamaba Ramakrishna. Sri Ramakrishna vivió por el 1800 y pico, considerado uno de los grandes santos de la India. Pues resulta que él decía que tenías que cubrirte con el polvo amarillo de la cúrcuma para ser impermeable. Entonces, no se imaginen ustedes a sus discípulos todos amarillos, como si fueran vestidos de carnaval, una cosa así, con cúrcuma. Saben que la cúrcuma es como una especia un poquito amarillenta, parecida, ¿verdad?, a esas especias hindúes. Y resulta que la cúrcuma es un protector natural contra los mosquitos, por cierto, también. Entonces, él estaba haciendo una analogía de lo que es los pensamientos, que son mosquitos que intentan entrar y picarnos, y cuando te pican te hinchas, ¿no? Entonces te afecta, pero si te pones cúrcuma, pues no te afecta. Pero como la cúrcuma es amarilla, pero es amarilla casi dorada, pues lo que él decía que la cúrcuma era la sabiduría. Y si tú te empanas bastante, como una especie de rebozado,
de sabiduría, el mosquito pasa de largo y no te pica. O sea, no te afecta las cosas del exterior, pero es importante la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, lo que estamos aprendiendo aquí, de alguna manera, es cómo convertir estos conocimientos en algo útil. Eso es sabiduría. Porque inteligencia, pues la pueden encontrar ustedes en muchos sitios, ¿no? Hasta en los ordenadores. Hay una inteligencia, por supuesto. Es una inteligencia artificial, pero es una inteligencia en las calculadoras, ¿no? Uno dice, ¡ay! ¿Cómo puedo hacer el cálculo tan rápido? ¡Qué inteligente! Y uno dice, a ver, si es una máquina, ¿cómo va a ser inteligente? No, no, no. Sí que es inteligente, solo que es artificialmente inteligente. ¿De acuerdo? Pero la sabiduría es la práctica de esa inteligencia para el buen fin de esos conocimientos. Esa es la sabiduría. Entonces, pues, si tenemos estos conocimientos, pues vamos a aplicarlos. Y cuando los apliquemos, los convertiremos en cúrcuma y nos las pondremos a nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo. Fíjense una cosa, Ramakrishna decía algo interesante, dice, por todo vuestro cuerpo, no por la cabeza solamente, ¿no? Pero es que yo considero que esta parte de mi cuerpo no es positiva. Yo qué sé, el trasero, el pompis. Qué tontería ponerse cúrcuma en el pompis, ¿no? ¿Qué de espiritual tiene eso? Y digo, pues, pero con el trasero hace un montón de cosas. Yo hago un montón de cosas con mi trasero. Mira, me siento, ¿verdad que sí? Camino porque gracias a los músculos que están en el trasero, que se activan, también puedo caminar, ¿verdad que sí? Y otras cosas que ustedes harán en privado, yo también, con su trasero, ¿no? En el baño, normalmente. Por consiguiente, el trasero es muy importante. Entonces la gente cuando habla de espiritualidad suele seccionar ciertas partes del cuerpo. Y decir, esto no es espiritual, esto lo tapamos, esto lo ocultamos. Hay muchas religiones que están en ese plan, ¿no? Ocultan la belleza, ocultan... No hay que ocultarla. Puedes empanarte un poco de cúrcuma. Quiere decir que trata todas las partes de tu cuerpo con sabiduría. Porque el mosquito, si tú tienes el trasero al aire, te va a picar en la nalga. ¿A que sí? Él no diferencia lo que es trasero, ¿no? Lo que son cuartos traseros o lo que son cuartos delanteros. Él no diferencia nada, es piel igualmente. Por consiguiente, ¿verdad? La tiene de Diana, ¿no? Pasa eso muchas veces. Bueno, pues ya lo saben, para volvernos impermeables hay que taparnos todo, pero con cúrcuma, que nos permita libertad, o sea, sabiduría, libertad para movernos. Muy bien, punto número 11. No busquéis las faltas de los demás. Y aquí nos referimos a que no vienen a clase y eso es una falta. ¿A qué faltas nos podríamos referir aquí? A los fallos, a los errores, a los desaciertos, a las imperfecciones que creemos que tienen otros. No, a lo mejor no es un error, pero nosotros creemos por nuestro filtro, por nuestra alucinación, que puede ser un error. Es probable. Incluso pueden haber varias personas que estén de acuerdo en que alguien está en un error y sin embargo no tiene por qué ser cierto. Porque si ustedes se acordarán, yo siempre les pongo el ejemplo de Jesús de Nazaret porque ustedes lo manejan bastante bien. Cuando él estaba siendo juzgado por los miembros del Sanedrín, pues había muchos que consideraban, muchos sabios, entre comillas, que consideraban que Jesús estaba en un error, ¿no? De hecho, lo juzgaron por eso, porque consideraban que se equivocaba, ¿no? Que no era lo que decía. Entonces, fíjense, la historia ha demostrado lo contrario, que esta gente se equivocaba y que el Maestro Jesús no. Pero fíjense, qué importante es no estar juzgando las faltas de los demás. Siempre que empieces a tratar de encontrar defectos en los demás, ya sean estos reales o irreales, verás que de ti emanarán emociones negativas. Fíjense ustedes qué interesante. Cuando nosotros pensamos algo mal de alguien, suceden una cantidad enorme de cosas. No solo dentro de nosotros, sino a nuestro alrededor y en la persona. Lo primero que sucede es que tú piensas que te has dado cuenta que la persona tiene tal error, tal defecto. Y entonces, por ejemplo, imagínate que alguien te viene con una sonrisa, pero tú dices, pero yo sé que es una sonrisa hipócrita.
porque mientras está sonriendo está pensando en hacerme daño. Vale, imagínense ustedes que tengan ustedes ese pensamiento. Bueno, pues esto es lo que hace lo siguiente. Lo que hace es que usted, en usted se desenvuelva una serie de pensamientos que le van a dañar a usted. Por ejemplo, se hace usted más sensible a lo negativo. Y esto usando el ejemplo que puse en la clase pasada del Maestro Jesús caminando con sus discípulos al ver el perrito que estaba en descomposición, ¿verdad? Estaba muerto en descomposición, pues los alumnos dijeron, qué horrible, no sé cuánto, pero él dijo, el maestro dijo, miren qué dientes tan blancos. No se le ocurrió decir nada negativo, pues estaríamos aquí en el lugar de los discípulos de Jesús, encima añadiéndole más cosas negativas a eso, porque imagínense ustedes que alguien se encuentre con un espectáculo así, como el que acabo de escribir. Si no le das mucha importancia, a lo mejor dices, bueno, no me afecta. Pero si empiezas a describir, pero mira qué asco, pero mira no sé cuánto, y tal, la gente termina afectada. ¿Verdad que sí? Cuando se repite y se vuelve y se imagina y no sé cuánto. Cuando la gente, por ejemplo, trabaja en hospitales que tiene que hacer todo tipo de limpiezas, pues tiene que estar acostumbrados a ver todo tipo de cuestiones humanas. Entonces tienen por fuerza que ver lo normal y no se la pasan describiendo. Pues mira aquella persona, mira lo que hizo, no sé cuánto. No, porque si no, después la próxima vez que vayan les va a costar más. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ser lógicos y ver las cosas, porque si repetimos lo negativo, lo primero que hacemos con nosotros mismos es eso. Luego, lo segundo que hacemos es una cosa que todavía es más peligrosa, y es ver en otro solo sus defectos, o solo el defecto. Esto quiere decir que estás oscureciendo la parte divina en la otra persona, Dios dentro de la otra persona, para solo ver una manifestación de error, que los cometemos todos probablemente, y estás pensando que tú eres mejor que la otra persona por no cometer ese error, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, ¿tú te has duchado hoy? Y la persona responde y dice, pues no me he duchado hoy. Y el otro dice, pues qué guarro. Entonces está implicando que esa persona sí que se duchó y que está en una posición de juez y le está diciendo que él no se comportaría así, él no sería tan guarro de no ducharse hoy. ¿Ustedes qué piensan que es más guarro, un cerdo o un gato? Porque miren que el gatito se limpia, ¿verdad? Y el cerdito ahí en la pocilga, pues no se limpia, todo lo contrario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es más ¿Cuál es más limpio? El gato, dicen, pues se equivoca. Porque miren, cuando tú le preguntas al cerdo, cerdito, ¿cuándo te has bañado? Dice, hoy, hoy, hoy. Y el gato... Y cuando le preguntas al gato, le dices, gatito, ¿qué te has hecho? Miau, miau. Todo depende de la óptica. Así que para mí el gatito es más guarro que el cerdo, porque el cerdo se bañó hoy, el gatito se ha hecho miau. Para que ustedes vean. Entonces, si pensamos eso de los demás, si pensamos de los demás, lo estamos viendo nosotros mismos y cada vez vamos a estar incluyendo eso en nuestra vida. Si solo vemos gente guarra, porque yo como me baño todos los días, pues el que no se baña todos los días, guarro tiene que ser. Estoy convirtiéndome en juez de la otra persona y estoy colocándome en una posición superior a esa otra persona, por lo que voy a generar vanidad, que es una de las cláusulas anteriores, voy a generar orgullo, voy a generar distanciamiento con respecto a esa persona. Es muy probable que la vida haga que esta persona en algún momento tenga que bajarse un poco del pedestal y no en las mejores circunstancias que la vida le ponga, ¿no? Que ella quisiera. Dice aquí, cuando las emociones negativas empiezan a circular en tu organismo, ya intoxicaste tu organismo, contaminaste tu propia esfera de la conciencia. Miren qué importante es esto. Por eso cuando nosotros empecemos a pensar mal de alguien,
que es como un deporte nacional, porque ves la televisión y estás juzgando a la persona que sale entrevistada, estás juzgando al que en la película, que si este es mal actor, que si el otro es buen actor, que si aquel es muy alto, que si aquella es muy baja, que si el otro es muy feo, que si el otro es muy guapo. Esos son juicios que uno emite. Pero la mayoría de los juicios, óiganlo ustedes a las personas alrededor, si ustedes no lo hacen, la mayoría de los juicios son en negativo. Ah, sí, tan bueno que parece, pero dentro de poco veremos. Sí, no se salva nadie. No se salva ni Dios, como dicen. No queda títere con cabeza del juicio de las personas. Y hay gente que adquiere una práctica tan rápida, ¿no?, de enjuiciar a la gente tan rápida, que en un solo instante ya ha pensado 30.000 cosas distintas sobre la persona. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos más de 60.000 pensamientos al día? 60.000 pensamientos distintos al día. Y la gente dice, bueno, estos son las personas normales y corrientes, pero por ejemplo, un inventor, ¿cuántos pensamientos creen ustedes que tienen al día? Si nosotros tenemos 60.000, que somos gente normal y corriente, ¿cuántos pensamientos tiene un inventor al día? ¿Más de 60.000? 61.000 dicen por ahí. Quizás menos, muchos menos les puedo asegurar, pero más acertados, dicen. Por supuesto. Einstein tenía muchos menos pensamientos, pero más acertados. Quizás si las personas dejáramos de criticar y de pensar en otros y nos concentráramos en cada uno de nosotros mismos, pues lograríamos hacer cosas increíbles, porque eso fue lo que hizo Einstein. Dejó de estar pensando en las hipótesis de los demás y empezó a generar la suya propia, ¿o no? Los inventores de los que hablábamos antes dejaron de pensar en lo que otro hizo o no hizo, si fracasó, si no fracasó, no le importaba nada eso, le importaba si su pensamiento podría ser cierto o no. Los grandes filósofos, ¿ustedes qué creen? ¿Que tienen 60.000 pensamientos al día? No, lo dudo mucho. Si no, no hay nadie que lo soporte. Más bien al contrario, menos pensamiento. No significa que su mecanismo mental sea menor que el de otra persona, significa que no lo tiene desaliñado, no lo tiene sobrealimentado, sino lo tiene atlético, fibroso, con músculo. ¿De acuerdo? Esto es importante. No te alegres, punto 12, de o con los fracasos de los demás. Porque por ahí, fíjense ustedes una cosa muy interesante. Acostumbramos a pensar que cuando se comete una injusticia, la persona que es dañada, persona que es damnificada, es como si necesitara venganza, de alguna manera. Y si se ha hecho injusticia con uno mismo, pues más todavía. Pensamos que se nos debería resarcir, que se nos debería de alguna manera contrarrestar el daño que se nos ha hecho. Y entonces, algunas veces, la única forma, yo diría la mayoría de las veces, es congratulándonos que a esas otras personas que nos hicieron daño les pase algo por el estilo. Y decimos, bienvenido o merecido tiene esto esta persona, porque a mí me lo hizo igual. Y eso es alegrarse del daño ajeno, ¿o no? Cuando de repente, eso se ve clarísimo, porque tu equipo de fútbol no gana porque gana otro, y ese otro pierde a manos de un tercero, entonces te alegras de que haya perdido. Y dices, tan bueno no era, jajaja. Imagínense ustedes. Y aquí esta regla dice, no te alegres de los fracasos o con los fracasos de los demás, porque yo les voy a decir una cosa, si uno se alegra con los fracasos de los demás, uno termina fracasando. Uno termina fracasando. Ninguno de estos inventores, ninguno de los genios de la humanidad se alegraba con el fracaso de otros. ¿Por qué? Porque precisamente se apoyan en los éxitos de otros. La ciencia se desarrolla gracias al éxito de unos y de otros, no de los fracasos. Pues si estuviéramos aquí compitiendo a ver cuál fracasa primero, pues no habría hecho nada nadie en el pasado. No podríamos disfrutar de nada. Es el esfuerzo mancomunado, el grupo adelante, el que hace que las cosas
valgan la pena. Una sola persona por sí misma no puede hacer las cosas. Ustedes han visto cuando le entregan los Oscars a los artistas que sacan una lista enorme, a mi papá, a mi mamá, al director, al señor que me dejó entrar en esta sala de teatro, no sé, agradece a todo el mundo porque sabe que no es un esfuerzo propio. No dice, quiero agradecerme hoy a mí mismo. Gracias, buenas noches. A que suena como pedante. Y todo el mundo sabe que es falso, porque si ese es un actor de Hollywood, pues tiene un ego que, vamos, que si se tira de él, se suicida. Pero si agradecen es porque realmente se han apoyado en otros, en tantos y tantos otros, para lograr su éxito. Esto quiere decir que no debes alegrarte del fracaso de los demás porque te va a afectar a ti tarde o temprano, ya que tú eres ser humano igualmente. A cada uno de nosotros le gusta alegrarse cuando otras personas que no nos gustan, fracasan. Pero al hacer esto, no solo herimos a los demás, también nos herimos a nosotros mismos, porque ellos son esencialmente nosotros. Fíjense ustedes qué importante es esto en la vida. Nosotros creemos que la situación en la que se encuentra una persona no será la misma nuestra. No nos vamos a encontrar en esa situación nunca. Si una persona, por muy malvada que haya sido, por mala intención que haya tenido, esa persona fracasa, no es cuestión de alegrarse. ¿Por qué? Porque la vida es muy inteligente, porque la vida nos pone en la misma situación que la persona a ver si nosotros somos capaces de lograr el éxito. Si tú criticas algo, si tú te alegras del fracaso de alguien, la vida te pondrá en una situación, no la misma, pero en algo muy parecido, para ver cómo tú reaccionas y si eres capaz o no de tener éxito donde el otro supuestamente fracasó. Y esto yo siempre lo explico con un ejemplo muy sencillo. Y es, vamos conduciendo en la carretera y es muy común en la carretera estar juzgando cómo la gente, por ejemplo, el coche que va adelante, pues comete esos errores típicos de tráfico, ¿no? De que no puso la luz de cruce, no sé cuánto y tal. Mira aquel, pero usted se cree que va solo, y usted se cree que la carretera es de él, y no sé qué. ¿Verdad que sí? Pero fíjense, vamos aquí nosotros y aquí el otro coche, uno adelante y nosotros atrás. Pero si nosotros estamos criticando al que va adelante, ¿qué sucede? Nosotros, la vida nos hará pasar justo por el punto donde estaba el coche que estábamos criticando y veremos si lo hacemos igual, porque la vida nos va a hacer pasar por la misma curva, porque en esa dirección vamos. Desde que ya tú miras para criticar, ya la vida está preparando el camino para hacerte pasar por lo mismo, a ver si tú eres capaz de hacer lo mismo y hacerlo bien. Así que yo les recomendaría no criticar nunca nada. Sí escoger, tener discernimiento, decir esto no me gusta, esto me gusta, esto lo tomo, esto no lo tomo, porque esto no quita nada para que tú seas, o tú tengas tu libre albedrío de hacer las cosas. Pero sí debes escoger, y para escoger tendrá que haber una cosa mejor y otra cosa peor, pero no criticarla. Porque a lo mejor lo que para ti es peor, para otros es útil, ¿no? Cuando, por ejemplo, recogen en un campo algunos árboles que ya no dan fruto, pues a lo mejor para ti es desechable y no te sirve, pero para otras criaturas luego utilizarán esos árboles en forma de yo qué sé, de abono incluso, o de otra índole, para su beneficio, y es lo único y más importante para sus vidas, esos seres que lo utilizan. Por consiguiente, lo que a lo mejor no es útil para ti, para otro lo será. Lo que tú desdeñas o criticas, a lo mejor otro lo valora. Por consiguiente, te estás haciendo daño a ti mismo porque esto es un círculo. Todos los seres humanos somos una unidad, como dice aquí. Somos esencialmente todos uno mismo. Si criticamos a un ser humano, estamos criticando a la humanidad. Y tú eres parte de la humanidad. Por consiguiente, tú te estás criticando a ti mismo, ¿no? Fíjense ustedes qué importante es esto. Y ustedes dirán, bueno, entonces tendremos que criticar a los animales porque es lo único que nos queda para criticar. ¿Verdad? Como nosotros no somos animales, ya les podemos criticar a ellos. Pero fíjense ustedes que los animales prácticamente nadie critica. Todo el mundo, ay, qué bonito el perrito, mira cómo hace el patito, mira cómo hace... ¿No? Y estamos viendo asombrados siempre. Pero cuando vemos a los seres humanos no nos asombra.
buscamos el punto débil. Pero seguro eso será una cosa momentánea, esto en la vida real yo creo que no es así. Y estamos en plan crítica porque somos un poquito tontos, diría yo, ¿no? Estamos lanzándonos piedras a nuestro propio tejado. ¿Tienen ánimo para el punto 13? Bueno, imagina diariamente durante 1 o 2 minutos que estás sentado junto a tu maestro, cualquiera que éste sea. Cuando uno dice maestro, uno tiene que tener la imagen del maestro que cada quien tenga. Vamos a ver, si para uno es el maestro Jesús, pues uno se imagina el maestro Jesús. Si para uno es maestro Yogananda, pues Yogananda. Si para uno el maestro es Buda, pues Buda. Si para uno el maestro es Mahoma, pues Mahoma. ¿De acuerdo? Es importante, si para unos el maestro es Hoskins, ese científico que hace unas teorías maravillosas porque este es de la física cuántica, no sé cuánto, pues que se lo imagine, su maestro. ¿De acuerdo? Ahora, hay maestros y maestros, evidentemente, ¿no? Esto te quitará muchas emociones negativas y las destruirá, porque claro, uno en presencia de alguien a quien admira, intenta ser mejor siempre. Siempre. Y si tú te sientes en presencia de alguien a quien admiras, entonces tus sentimientos negativos los tratas de eliminar y de sacar los positivos. Esto es siempre. Fíjense ustedes que cuando viene una estrella de la canción o lo que fuera, pues la gente trata de hablar mejor, si la van a entrevistar, trata de ponerse su mejor vestimenta, su mejor perfume, y porque va a contactar con alguien a quien admira y le interesa tener una buena imagen porque quiere agradar a esa persona de alguna manera. Saca lo mejor de sí, ¿no? Es como cuando viene un invitado especial a una casa allá por un pueblo y le quitan el plástico a los sillones y traen el juego de tazas de la bisabuela, ese que todavía, ¿verdad?, lo limpian, no tiene arañas y demás, y es el mejor, pues unas tazas heredadas de la reina de Inglaterra, de la reina Isabel, no, la primera Isabel, no Isabel II, sino Isabel la primera. Y todo lo mejor, ¿para qué? Porque cuando tienes un invitado especial en tu casa, cuando tienes un maestro en tu casa, tú intentas dar lo mejor. Y eso es el beneficio de la cercanía de un maestro. No hay otro. Es el esfuerzo que produce en el individuo, porque el maestro en sí podrá tener una aura muy bonita, tendrá una radiación y todo está muy lindo. Pero si no haces el esfuerzo, cuando se va el maestro, se va la radiación, se va lo lindo y tú te quedas igual de feo. ¿Verdad? Entonces, el esfuerzo que tú haces para mejorar es lo que te deja el maestro. Y en el fondo es un esfuerzo tuyo propio. Si se fijan, no es un esfuerzo del maestro. Solo su presencia, o su sola presencia, que es más bonito decirlo, su sola presencia ha hecho que te mejores tú mismo. Y esto lo vivenció el Maestro Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Maestro Jesús iba invitado por gente, yo qué sé, los directores de la sinagoga le invitaban a su pueblo y él iba y le invitaban a la casa a comer y entonces se sentaba entre esa gente, se supone sabia, ¿no? Se supone empanada con cúrcuma, se supone, y de repente llegaba una señora que era una prostituta, ¿se acuerdan? Y llegaba con un botecito así en la mano, con un jarroncito, y todos alucinados porque no se podía entrar, estas señoras no podían entrar a las casas de estos hombres porque se supone que les contaminaban. Miren ustedes, aquí están rompiendo como 7 o 8 reglas de estas que hemos hablado nosotros aquí. Y entonces el Maestro Jesús les detenía y dice, un momento, ¿ustedes quiénes son para juzgar a esta mujer? Vamos a dejar a ver qué es lo que hace. Y la mujer empezó a lavar los pies del Maestro y a rociarlos con esa esencia que había comprado, se supone, que era carísima, un óleo, un aceite, un perfume, porque en aquel entonces quien tenía perfume, mira, imagínate tú, ya no serviría eso que dije antes de, ¿tú te bañaste hoy? Pues si no, eres un guarro. Pues en aquella época había muchos guarros, pues la gente no se bañaba, prácticamente. En el desierto escaseaba porque Israel era un desierto prácticamente antes, no había agua, entonces la gente se lavaba con arena, los pies, no sé cuánto. Bueno,
Por eso era tan importante, después la tradición judía, el lavarse las manos y los pies para entrar al templo. Porque claro, imagínense ustedes los olores, tenían que convertirlo en una tradición, porque si no, nadie podía entrar al templo del olor. Así es que el Maestro Jesús dijo, bueno, esta mujer ha venido aquí, ha llorado, me ha lavado los pies, me ha tratado maravillosamente bien, ella ha hecho un esfuerzo en ser mejor y mejor que todos vosotros, porque dijo, ni siquiera en Galilea he visto una fe tan fuerte, tan grande como la de esta mujer. ¿Por qué? Porque hizo el esfuerzo. En presencia del Maestro ella se creció, mejoró. Los otros estaban en plan, mira lo que tenemos. No. Y el otro, la mujer, en este caso, era aprovechar, subir en conciencia y lo logró. Y este encuentro así lo tuvo el Maestro Jesús con mucha gente, porque en aquel entonces abundaba mucho gente de posición social bastante disminuida. De hecho, la gente rica, entre comillas, era una minoría tan escasa que casi no existía. Y sin embargo había unas diferencias sociales tan grandes, era tan ridículo el asunto social, casi como las castas antiguamente en la India, que era impresionante. Entonces, en este punto, el que la mujer se haya subido en conciencia, ¿a quién le hace bien? ¿Al Maestro Jesús? No, a ella misma. Entonces la presencia del Maestro le mejoró a ella, pero porque ella hizo el esfuerzo es de ella nada más y nadie se lo puede quitar. Ven qué importante es esto. Entonces, por eso cuando decimos aquí, imagina diariamente durante 1 o 2 minutos, miren qué poquito, que estás sentado junto a tu Maestro, cualquiera que éste sea. Esto te quitará muchas emociones negativas y las destruirá. Importantísimo. Y no es necesario que usted tenga un maestro ni que vaya corriendo a la India a buscarse alguno en un ashram o lo que fuera, o nada. Si usted está en su casa, usted imagine el maestro que más le guste, imagínese que se sienta con usted en el sillón de su casa un tiempito y cuéntele sus problemas y verá cómo su conciencia se eleva. ¿Por qué? Porque empezarás a sacar lo mejor de ti. Miren qué importante. Punto 14. Intenta diariamente efectuar durante unos momentos un silencio emocional total. Un silencio emocional total. ¿Saben cuándo hay un silencio emocional? Es difícil porque normalmente, si ya decíamos que teníamos 60.000 pensamientos al día, pues sentimientos podríamos tener unos 10.000 distintos sentimientos, variaciones. Pero, ¿en qué situaciones nosotros tenemos un silencio emocional? O sea, nos quedamos totalmente tranquilos. Bueno, muchas personas dicen cuando nos vamos a dormir. Pues no lo sé, porque hay gente cuando se va a dormir no está muy tranquila, que digamos, ¿verdad? Emocionalmente piensa en el problema, mañana que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, es un bullir, ¿no? Un bullir de cantidad de cosas. ¿Dónde podemos, en qué circunstancias podemos nosotros tener un silencio emocional? No se imagina ninguno. Utilicen la imaginación creativa, esta que hemos hablado. La meditación, por supuesto, se puede hacer la meditación, pero alguien que no conozca la meditación en la vida diaria, ¿dónde puede hacer un silencio emocional? Cuando estás ocupado haciendo algo, por ejemplo. Por eso la premisa cristiana medieval era ora et labora, o sea, reza y trabaja, porque mientras estás ocupado, pues tus emociones están en otra parte. También el canto, cuando estamos cantando, ¿verdad? Estamos teniendo una emoción en específico, a lo mejor no un silencio total, pero si cantamos, seguimos la letra, nos olvidamos las penas, ¿no? Quien sus males canta, sus males espanta, decía el dicho. Bueno, pues, ¿en qué otros momentos? Hay uno muy crucial y que lo nombra Connie Méndez en su libro. ¿Dónde? Escuchando su propia respiración, que sería una forma de meditación también, ¿verdad? Es un silencio emocional. Cuando alguien tiene estrés o tiene ansiedad, pues le dicen, por favor, concéntrate en tu respiración,
y entonces a la persona se le quita el estrés, se le quita la ansiedad. Pues Connie Méndez en el 4 en 1, en el libro de ella nombra una cosa crucial que hacemos todos, y es un silencio emocional increíble, que es, por ejemplo, cuando está lloviendo y hay una tormenta muy fuerte y hay un rayo. Cuando todo el mundo ve un rayo, enseguida intenta escuchar el trueno, ¿verdad que sí? Entonces, todo el mundo se queda así, ¿verdad? Como un perrito perdiguero. Y puede pasar 3 o 4 segundos y se oye, y es el estruendo, ¿verdad?, del trueno. Pues esos 3 o 4 segundos es un silencio emocional, incluso mental. No estás pensando en nada, no estás sintiendo nada. Es muy interesante. Podemos hacerlo, de hecho todo el mundo puede hacerlo. Y es la atención que ponemos a las cosas. Miren ustedes qué poder tan grande tenemos en la atención, porque cuando nuestra atención está en otra cosa, somos capaces de hacer lo que hacen los grandes yogis en la India, de meditar y abstraer su atención en cosas distintas a las que normalmente la gente medita o piensa. Pues mira qué fácil lo hacemos nosotros cuando llueve y vemos un relámpago, ¿verdad?, un rayo, y enseguida estamos buscando a ver cómo suena, dónde suena. Eso es silencio emocional. Miren qué importante. Entonces, vamos a ver qué es lo que propone este hombre aquí. Dice, si aprendes esta técnica, será una gran bendición para ti. Una cosa es decir, en la reunión de hoy no hablaré, no discutiré con esa mujer. Algunas personas obtienen grandes resultados cerrando la boca, pero podrás silenciar tus emociones y no tener una reacción emocional, no importa lo que alguien te diga o te haga. Esto ya es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo de mucha invasión. No solo cuando llegas a tu casa estás tranquilo, cuando llegas a tu casa son los problemas del hogar los que te empiezan a invadir en ese momento. Y cuando ya no tienes problemas, enciende la tele, chiquito problema, ¿no? Te conectas con los problemas de otros. ¿Qué si la isla? Mira que le está pasando hambre y el otro. Pero tú crees que, ¿por qué la critica? O sea, cuando uno ya no tiene problemas, se suman los problemas de otros. O sea, peor todavía. Peor. Si por lo menos con el tema de estos programas de televisión se aprende algo, yo de vez en cuando hago un sondeo y los veo. Y digo, pues mira, ¿cómo reaccionará una persona cuando le quitan la comida, cuando le quitan la cercanía a otras, cuando lo meten en una isla? Es interesante verlo, claro. Pero no, ¿y por qué le pegó? ¿Y por qué la critica? ¿Y por qué le dice esto? ¿Y por qué no la nominó? ¿Y por qué ahora sí? Bueno, eso ya es pasarse demasiado. Entonces ahí estaríamos no ocupando de nuestros problemas, sino de los problemas de otros, que en el fondo no los vamos a solucionar, sino nos vamos a empeorar nosotros con la carga de otro. ¿No? Como las telenovelas. Telenovelas que han durado añales, y en Venezuela había una que duró 16 años. 16 años, creo que se llamaba Estefanía. Y imagínense ustedes, cambió el gobierno, derrocaron un gobierno, pusieron otro, todo eso salió en la telenovela. Bueno, por el mismo camino va Cuéntame, me parece, ¿no? Que lleva unos cuantos años, pero como trata un poco de historia y demás de España, pues bueno, precisamente. Y entonces, claro, cuando terminó la novela, eso era un drama, todo el mundo llorando por las calles. ¿Y ahora qué vamos a ver? Enseguida se imaginaron otra cosa, no crean ustedes, las televisiones tenían preparado unas cuantas. Pero lo normal en aquella época es que una novela durara de 5 a 6 años. Lo normal. Los 80, por ahí. Y ahora, pues, se limitó a que las novelas no podían durar más de 6 meses, porque es que si no, la gente se deprimía. Entonces, bueno, esto es bueno porque así hay más actores que pueden intervenir. Bueno, el otro día escuché una cosa que me sorprendió muchísimo, porque decía que nosotros vamos a los cines para encontrar emociones ajenas, vivir la vida ajena. Y es probable, pero no necesariamente tenemos que ir al cine, sino cuando alguien nos cuenta una cosa, vivimos la emoción de esa persona muchas veces, no necesitas verla en una película. O sea que es una actitud natural humana, el proyectarse en otro, y a mí qué me pasaría si estuviera en la situación de ese otro, ¿no? Cuando uno está en una película, le pasa eso, se proyecta. Es importantísimo que esas proyecciones siempre sean en positivo, no en negativo, ¿de acuerdo? Si no,
Algunas personas obtienen grandes resultados cerrando la boca. Ya lo dije. Esta es una técnica importante que hay que dominar, porque quien domina sus emociones se vuelve amo de su vida. Puedes tener gran dominio mental, pero si no tienes dominio emocional, puedes destruirlo todo alrededor de ti. El otro día vi una película que se llama Las Hermanas Bolena, que está en cartelera ahora, que pertenece a la parte de la historia de Inglaterra muy convulsionada, ¿verdad?, de Enrique VIII y sus famosas esposas. Y te das cuenta cómo puede ser posible de que un señor que no dominaba sus emociones, que era el rey Enrique VIII, pudo causar tanto daño a un país en su momento. Y bueno, todo el mundo casi siempre o casi conoce el tema de Ana Bolena, que le cortaron la cabeza y demás, pero es una historia bastante complicada. Y solo porque no dominaba este hombre sus emociones, quería casarse con una, luego con otra, y fue capaz incluso de renegar su religión, separarse de la iglesia en su momento, que era como decir lo máximo, hacer lo que le apetecía, matar a su preceptor, a su maestro, que era Tomás Moro, Santo Tomás Moro, hacer cantidad de cosas solo porque no se dominaba sus emociones, porque le gustaba una chica y no lo podía dominar. Entonces no se dominaba él mismo, alguien le tenía que dominar. ¿Quién le dominó? Ana Bolena. Al final la pobre le terminó cortando la cabeza igual, pero por karma, porque estas cuestiones son así. Pero te das cuenta de que en el fondo, como dice aquí, puedes tener gran dominio mental, pero si no tienes un dominio emocional, puedes destruirlo todo alrededor de ti. Y esto es cierto. Hay que conseguir un dominio emocional a diario de nosotros. Y por último, yo diría que es uno de los más bonitos, el punto número 15, que dice: desarrolla la ternura, no la ternera, la ternura. La gente piensa que esta se refiere a dulces sonrisas, expresiones melifluas, movimientos melodiosos y ojos amilvarados. Imagínense ustedes, o sea, bobería, ¿no? Lo que llamamos aquí en Canarias bobería. Y eso no es así. Una persona tierna no tiene por qué ser una persona boba, enclenque, que la gente le engaña, enamoradiza. No tiene nada que ver con eso. La verdadera ternura no radica en las formas externas, sino en el significado de las palabras, la voz y los modales suyos. Los modales, que no están nada de moda. Porque si se fijan, lo que está de moda es no tener modales, ¿verdad? Es como, si yo logro ser más repelente, soy más querido entre mi grupo de amigos, ¿no? Los jovencillos muchas veces, si logro hacer lo que está fuera de la norma, es mejor y más atractivo. O sea que está de moda no tener modales. Si a la hora de vestirme me recojo una rodilla del pantalón y la otra la dejo así, pues es como más rompiente, más rompedor, pero eso no son modales, ¿verdad? Porque incluso estéticamente dentro de 10 años dirán, pero por favor, ¿cómo puedes vestir así? Yo recuerdo que cuando yo vine de vacaciones una vez aquí, yo vivía en Venezuela, y vine de vacaciones una vez aquí, en Venezuela los pantalones vaqueros, los levis, se usaban como hoy en día se usan aquí por debajo, o sea, a mitad del trasero, ¿no? Mostrando el calzoncillo. Ahora todo eso está de moda y todos los jovencitos, ay, que está súper bien, estamos en la moda. Vale, de acuerdo, pero cuando yo vine con mis pantalones, ¿no? Yo tenía 14, 15 años, vine con mis pantalones de esa forma, aquí me decían, pero muchachos, si pareces Cantinflas. Mis primas, que eran todas unas modernas. Y yo decía, pero es que allá se ve bien así. No, tienes que subirte los pantalones. Y me los pusieron como un torero. ¿Sabes? Aquí, por encima del ombligo. Y en Venezuela eso era ridiculísimo. Menos mal, decíamos mi hermano y yo, menos mal que no nos ve nadie en Venezuela, porque eso es una vergüenza total. Cuando salimos al aeropuerto, nos bajamos un poco los pantalones y seguimos caminando. Porque es que a ver, con 14, 15 años, tienes que mantener un tipo, ¿no? Pues ahora la cosa se ha invertido. Ahora quien tenga los pantalones para allá arriba le dicen brincacharco, no sé cuánto, no está en la moda. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, es una tontería que pasa.
porque estas son modas que pasan. Pero los modales no pasan nunca, porque los modales no tienen mucho que ver con la moda con la que te vistes, sino más bien con las maneras con las que tú llevas dicha moda. ¿De acuerdo? Porque tú puedes llevar la camisa rota, pero si sabes llevarla bien, la gente no le importa demasiado. Ahora, si vas así caminando, que parece que estás bailando una bachata, una cosa así, pues se ve horrible, pareces un muerto viviente, una especie de esa de Michael Jackson cuando salió con Thriller, ¿verdad? Y salieron todos esos de la tumba, así todo hecho polvo. Pues precisamente eso es tener modales. Y la amabilidad nunca pasa de moda, creo yo, ¿verdad? Digo yo que la amabilidad nunca pasa de moda. El por favor, el gracias no tiene por qué pasar de moda. En Canarias a veces somos muy prácticos, ¿no? Dice, deme 2 panes. Y la gente dice, bueno, se nota que ella es coloquial y lo comprendemos, pero si esa persona va a otro lugar y dice eso, dice, pero ¿qué se habrá creído este señor? ¿No? Que somos aquí alguien para que nos venga a dar órdenes. Tienes que decir, por favor, deme 2 panes. Por favor, y el gracias. Esto es importante tener. Son modales que nunca pasarán de moda, se los aseguro. Aquí dice, la verdadera ternura no radica en las formas externas, sino en el significado de las palabras, la voz y los modales tuyos. Si en tus expresiones hay amor, hay luz, hay belleza, hay justicia y hay libertad, eres una persona tierna. Pero si en ellas hay mala intención, calumnia, traición, mentiras e hipocresía, entonces no importa cuáles sean tus expresiones, eres una persona tosca. Y una persona tosca es una tosca, ¿qué es una tosca? Una piedra, una cosa ruda, algo pesado que a nadie le gusta. Muy bien, dice, algunas de estas 15 reglas tal vez parezcan juegos, pero debajo de ellas hay una gran ciencia sobre el uso de la energía en el conocimiento creador. Estas son 15 reglas para el dominio de la vida, imagínense ustedes. Bueno, hemos dicho estas 15 reglas en este curso, yo creo que son como 4 clases, creo que son, o 5 clases con esta. La clase que viene será una sorpresa, antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Y aprovechen esta semana para practicar todas estas últimas reglas que hemos puesto aquí, porque hemos dicho bastante. Claro que las más interesantes para practicar son las primeras, ¿verdad? Que son las más dificilillas. En este caso lo hemos hecho más rápido porque creo que lo pueden repasar perfectamente sin problema alguno. Esta semana tienen que practicar esto. Tienen que practicar más desarrollo de la ternura, tienen que practicar el silencio emocional. No hagan que llueva, por favor. Hay otras formas. Imaginarse diariamente, miren que son varias cosas interesantes. Imaginarse diariamente con un maestro de preferencia, el que te guste, con alguien que tú consideres superior, que te puede ayudar. Imaginarte allí, con esa persona, y verás tú cómo mejoras. No alegrarse de los fracasos de los demás y no buscar las faltas de los demás. Miren qué importante, son cláusulas que, vamos, ya quisieran muchas personas tener esto como normas de moral y de comportamiento, porque si se aseguran estas cosas así, serán unos grandes seres humanos. Se parece mucho a la moral de Confucio en la China antigua. Confucio era una persona maravillosa y un gran maestro, y logró que todo su reino practicara todas estas cosas. Cojan cualquier dicho de Confucio y verán una enorme sabiduría. Ese sí que estaba rebosadito de cúrcuma. Una enorme sabiduría en todo lo que decía Lao Tse y Confucio, 2 grandes sabios de Oriente. Lo que puedan pillar de Confucio, léanselo, ¿de acuerdo? Que no es nada confuso. Pues señores, buenas noches, hasta el lunes que viene. Okay.